Buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy estaremos viendo el tema desempeño de la red. Los integrantes del equipo somos su servidor Chale de Dios Renzo Paulo, Góngora Contreras Ángel Rafael, Jiménez José Eleodoro y Gómez Buitrón Carlos Enrique. Esperemos les guste y comenzamos con el tema. Continuamos con nuestro índice donde podemos observar los diferentes temas que veremos el día de hoy. Primero, ¿qué es el desempeño de la red? Para poder ver sus características y funcionamiento y demás, necesitamos entender como tal qué es. Y a continuación, después de eso, sí podremos ver, por ejemplo, sus características, cómo funciona, las medidas de rendimiento y cómo se mide el rendimiento de la red, y también cómo podremos mejorar el desempeño de la red para que ésta sea más eficiente. Al final veremos nuestras conclusiones y además adjuntaremos algunas referencias en caso de que gusten investigar un poco más. Iniciando con el tema, ¿qué es el desempeño de la red? Bueno, nosotros podemos definir el rendimiento de una red como la capacidad de transferencia de datos entre los equipos que forman parte de dicha red. Es decir, lo que mide el desempeño de la red es cuánta información o cuántos datos se pueden transferir entre una red y otra en dicho tiempo, porque por ejemplo una red pequeña o una red celular puede transmitir 50 megabytes, pero va a tardar. En cambio una red en un hogar con cable Ethernet probablemente lo transmita en segundos. Entonces a esto hacemos referencia con el desempeño de la red, su capacidad de transferencia de datos y tomando en cuenta el tiempo que tarda este en lograrlo. Características del desempeño de la red. Número 1. Características subjetivas de calidad. La red nos permite trabajar de manera rápida y sin retardos. También permite que el tráfico se transmita de forma confiable. El servicio que se brinda es de manera continua. Los servicios de soporte y de ayuda permiten trabajar de forma eficiente y muy bien, porque ofrecen consejos útiles y ayudan a resolver problemas en caso de que este pudiera presentarse alguna falla en el desempeño de la red. También el servicio se ofrece de acuerdo a un plan flexible por el tipo de red que estemos utilizando. El proveedor de servicio no solo transmite el tráfico que se genera, sino que también protege la red contra ataques y virus. Otra característica es que también requiere de ciertos requerimientos para tener un buen desempeño de red. En este caso, confiabilidad, seguridad, enfocado al servicio de transporte de la red. Estas redes se basan en brindar un servicio de buena calidad, en este caso conectividad, el cual a través de cierta serie de elementos que nos permiten evaluar el desempeño de una red. En este caso el desempeño permite evaluar la velocidad de transferencia de información de una computadora a otra, conectados a la misma red. La confiabilidad pues nos permite tener una red en la cual no exista pérdida de información. La seguridad nos brinda que nadie en nuestro registro de red pueda ver nuestros datos personales. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre cómo funciona el desempeño de una red. El rendimiento en el desempeño de una red se refiere a las medidas de calidad de servicio de un producto de telecomunicaciones desde el punto de vista del cliente. Dentro de el rendimiento de red tenemos dos puntos, los cuales son las redes de conmutación de circuitos, los cuales son el número de llamadas rechazadas. Es una medida de lo bien o de lo que la red está funcionando bajo las cargas de tráfico pesado. Donde otros tipos de medida de desempeño de red pueden incluir el ruido, el eco, entre otros. Y el otro punto sería el ATM, el cual es una red de modo transferencia
asíncrono, donde el rendimiento puede ser medido por velocidad de línea, calidad de servicio, el rendimiento de datos, el tiempo de conexión, la estabilidad, la tecnología, la técnica de modulación y mejoras del mismo modem. Una pregunta muy común acerca del desempeño de la red es ¿cómo podemos mejorarla? Bueno, por medio de pruebas, captura de paquetes, análisis de flujo de información y verificación de la configuración de equipos activos como son switches o routers, es como nosotros podemos mejorar el desempeño de la red. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, las pruebas, podemos ir detectando qué tipo de cosas están saliendo mal, podemos diagnosticar la red como se han visto en exposiciones pasadas. A través de, por ejemplo, la captura de paquetes, podemos entender si están realmente transmitiéndose todos los paquetes y toda la información que se requiere transmitir. Y con el análisis de flujo de información, nosotros podemos, igual que con la captura de paquetes, analizar y entender cuánta información se está pasando y si esta se está pasando correctamente. En cuanto a la verificación de la configuración de equipos activos, es más bien para verificar que hay un canal de comunicación posible. Pues si por ejemplo está apagado el switch o está apagado el router, no es posible que haya una comunicación en la red o entre redes. Entonces esto es como la cabeza de la red, es a través de la cual se pueden transmitir las cosas. También una de las fases importantes en el desarrollo de proyectos de ingeniería es la simulación. La simulación como tal viene siendo por ejemplo, crear un simulacro, hacer algo falso pero que represente la realidad. Entonces, a través de la simulación es como nosotros podemos entender cuál podrían ser los posibles resultados de estos proyectos. Y bueno, aquí menciona que la simulación es una herramienta útil que permite realizar pruebas antes de una implementación, facilitando su comprensión y detectando fallas de diseño. Pues como les mencioné, a través de la simulación podemos nosotros entender bien lo que es una red. Por ejemplo, cuando se diseñan aviones o algún dispositivo vehículo, muchas veces antes de pasarlo a algo físico, crean simulaciones en software donde pueden ver los efectos físicos, los efectos de la fuerza y demás, para entender correctamente esto. En este caso, utilizar la simulación nos facilita su comprensión y además podemos detectar fallas de diseño. Entonces, nosotros al simularlo no tenemos que esperar hasta hacer el programa como tal o crear la red como tal y luego tener que corregirla ya cuando esté implementada, sino antes de, nosotros podemos detectar las fallas e irlas corrigiendo para que en el momento en donde nosotros decidamos implementar esta red de manera concreta y física en el mundo real, ya sea menos probable que hayan fallas, aunque quizás sí hayan porque somos humanos y se nos puede ir cualquier detalle, pero al menos haciendo la simulación pudimos haber evitado bastantes fallas que quizás sin esta simulación no hubiéramos logrado. Ahora vamos a ver las medidas de rendimiento en la red, los cuales son las siguientes 5 que vemos en la presentación, la cual es el ancho de banda, el throughput, la latencia, el jitter y la tasa de error. Donde pues el primero es el ancho de banda, el cual es una medida en bits o segundo de la velocidad máxima a la que nosotros podemos mandar información o transmitirla. El throughput pues es la tasa real en el que la información se va a transferir. La latencia es la demora entre el envío desde el emisor y el descifrado por el receptor, ya que esto es principalmente una función del tiempo de viaje de las señales y el tiempo de procesamiento en los nodos a la que la información es atravesada. El jitter es la variación en el tiempo de llegada del receptor a la información que hayamos enviado. Y la tasa de error pues solamente es el número de bits corruptos expresado como una fracción del total que se envió. Y bien, ¿cómo se mide el rendimiento de la red? Pues las medidas de rendimiento de la red se expresan comúnmente en unidades de bits por segundo o bps. Esta cantidad puede representar una velocidad de datos real o un límite teórico al ancho de banda de red disponible.
Las redes modernas soportan enormes cantidades de transferencia de bits por segundo y en lugar de citar velocidades de 10.000 o 100.000 bits por segundo, las redes normalmente expresan el rendimiento por segundo en términos de kilobits, megabits y gigabits, donde un kilobit es igual a 1000 bits, un megabit es igual a 1000 kilobits y un gigabit es igual a 1000 megabits. Una red con una tasa de rendimiento de unidades en gigabytes por segundo, pues es mucho más rápida que una red con una tasa de rendimiento en unidades de megabytes o kilobits por segundo. Y algunos ejemplos de mediciones de rendimiento, pues la mayoría de los equipos de red clasificados en kilobytes por segundo son equipos más antiguos y de bajo rendimiento, según los estándares actuales. Los módems de acceso telefónico soportan velocidades de transmisión de hasta 56 kilobits por segundo. La velocidad teórica en las redes domésticas que utilizan un router Wi-Fi 802.11g tiene una velocidad nominal de 54 megabits por segundo, mientras que los routers 802.11n y los 802.11ac más recientes tienen una velocidad nominal de 450 megabytes por segundo y 1300 megabytes por segundo respectivamente. El gigabit Ethernet de la oficina tiene una velocidad de transmisión cercana a 1 gigabit por segundo. Y el proveedor de internet de fibra óptica pues a menudo alcanza velocidades de descarga reales de 500 megabytes por segundo. Como conclusión final sobre nuestro tema del desempeño de la red, pues es que la red en estos tiempos tiene un papel muy importante en el tiempo de respuesta en las aplicaciones web, ya que pues causan un impacto en los componentes de la red, y el rendimiento puede ser difícil y complejo de medir, porque el tráfico de la red y en el ancho de banda pueden cambiar de manera frecuente, donde pues se pueden ver afectados por influencias sobre las que el administrador del sistema no tenga algún control. En conclusión, el desempeño de la red nos brinda diferentes servicios como internet o diferentes plataformas que utilizan esta red para entretenimiento o para navegar por páginas web. Este desempeño de la red pues, nos permite también una conectividad segura, una velocidad de transferencia de información rápida, confiabilidad en la información de que no se pierda al tener un buen rendimiento de la red, y nos proporciona una mayor seguridad a nuestros datos personales. En caso de que una persona quiera acceder a nuestros datos personales, este lo bloqueará porque está haciendo uso de la seguridad para no afectar el desempeño de la red. Y en conclusión, pues el rendimiento pues es la capacidad de transferencia de datos entre equipos que formen una red, así como la calidad de servicio que presten a esta red. También que tenemos que las medidas de rendimiento de computadoras, pues la cantidad de bits por segundo puede representar una velocidad de datos real o un límite teórico que se determine según el ancho de banda de red disponible. Y en conclusión, pues el rendimiento pues es la capacidad de transferencia de datos entre equipos que formen una red, así como la calidad de servicio que presten a esta red. También que tenemos que las medidas de rendimiento de computadoras, pues la cantidad de
de bits por segundo puede representar una velocidad de datos real o un límite teórico que se determine según el ancho de banda de red disponible. En conclusión, acerca del desempeño de la red, siento que lo más factible o lo más interesante que yo aprendí fue el cómo mejorarla, ya que ahora sé que a través de simulacros, imagino yo que en aplicaciones como Packet Tracer que hemos visto en cuatrimestres anteriores, podremos simular una red y realmente entenderla de una manera que solo podríamos lograr teniéndola físicamente, pero al hacer el simulacro ya no es necesario. Así evitamos errores, nos ahorramos tiempo y bueno, creamos una red mucho más eficiente.